El reloj marcaba la medianoche en Guadalajara, y la lluvia golpeaba con furia los ventanales de la enorme mansión de La Vega. Dentro, los hijos del empresario Alejandro lloraban sin consuelo, asustados por sombras que parecían más reales que la propia tormenta. Mariana, la empleada que había soportado humillaciones durante meses, corría de un lado a otro, intentando calmar a los pequeños, mientras algo dentro de ella le decía que esa noche cambiaría todo para siempre. Sin previo aviso, un ruido metálico resonó en la planta baja, un hombre había entrado, y su intención era clara. No era solo un intruso cualquiera, era un mensajero de la venganza, enviado por Lucía, la mujer que había planeado cada ataque con precisión fría y calculadora. Su odio no conocía límites, y su objetivo era Alejandro, su familia, y cualquiera que se interpusiera en su camino. Mariana sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Había pasado meses soportando insultos, órdenes crueles y miradas llenas de desprecio. Había aprendido a sobrevivir, pero nunca imaginó que enfrentaría una amenaza que no solo ponía en riesgo su vida, sino la de los niños que había jurado proteger. Cada segundo contaba, y cualquier error podría ser fatal. Y entonces lo vio. Lucía apareció en el jardín, con una capucha que apenas ocultaba su rostro, sus ojos llenos de odio y determinación. Mariana supo en ese instante que no había vuelta atrás. Alejandro, con documentos y pruebas en mano, la siguió sin titubear, mientras su mirada reflejaba rabia, miedo y una determinación que solo surge cuando todo lo que amas está en peligro. El aire se volvió eléctrico, la tensión casi podía cortarse con un cuchillo. Lucía estaba decidida a vengarse, Alejandro a proteger lo que más amaba, y Mariana estaba lista para enfrentarlo todo. Lo que ocurrió a continuación cambiaría sus vidas para siempre. Secretos del pasado fueron revelados, alianzas se quebraron y la verdadera naturaleza de la traición salió a la luz. El reloj del salón marcaba las 8 en punto cuando la mansión de los de La Vega se iluminó como un palacio dorado. Las luces del enorme candelabro reflejaban el resplandor del árbol de Navidad, cubierto de adornos tan caros que una sola esfera podría pagar un mes de salario de cualquier empleado. El aroma del pavo asado se mezclaba con el perfume caro de las damas y con el murmullo elegante de los invitados que brindaban con copas de cristal. Todo era perfecto. Perfecto, hasta que ella apareció. María González, la empleada doméstica de la familia, entró discretamente con una bandeja de postres. Llevaba el uniforme azul, impecable pero humilde. Sus manos temblaban un poco, había trabajado desde el amanecer para que esa cena saliera perfecta. Había pulido cada cubierto, planchado cada servilleta y cocinado hasta que sus dedos se agrietaron por el agua fría del lavadero. Pero nadie lo notaba. Nadie veía a María. Para ellos, era invisible. Hasta esa noche. «Más champaña para la señora Lucía», gritó uno de los meseros. «Y que no falte el vino caro para el señor Esteban», rió otro invitado. Lucía de La Vega, la nueva esposa del millonario Alejandro, se giró hacia María con esa sonrisa falsa que usaba solo cuando quería humillar. Llevaba un vestido rojo de seda y un collar de diamantes que brillaba como si quisiera competir con las luces del árbol. «María», dijo con voz dulce pero venenosa, «¿podrías traer más servilletas? Estas parecen demasiado simples para una noche tan importante». La mujer bajó la mirada. «Sí, señora, enseguida». Pero antes de que pudiera dar un paso, una copa de vino se derramó sobre el mantel blanco. Todos se giraron. El líquido rojo se expandió como una mancha de sangre frente a los platos de porcelana. «María», gritó Lucía, alzando la voz, «¿ves lo que hiciste? Eres tan torpe». María se quedó paralizada. Ella ni siquiera había tocado la copa. Fue el señor Esteban, un amigo borracho del esposo, quien la había empujado sin querer al reírse demasiado fuerte. Pero nadie lo notó, o quizás sí, y simplemente les daba igual. El silencio llenó la mesa. Y entonces, una pequeña voz rompió la tensión. «No fue ella», gritó una niña. Era Sofía, la hija de Alejandro, de unos 7 años, vestida de blanco con un lazo rojo. Sus ojos grandes miraban con indignación a los adultos. «Yo lo vi», dijo, con la inocencia de quien no teme decir la verdad. Fue el señor Esteban quien tiró la copa. Lucía apretó los labios. Su sonrisa desapareció. Los demás invitados comenzaron a murmurar, incómodos. «Sofía», intervino Alejandro, con voz tensa, «no hables así de los invitados». «Pero papá, es verdad», insistió la niña. «Siempre culpan a María y ella nunca hace nada malo». María sintió un nudo en la garganta. Intentó decir algo, pero Lucía la interrumpió,
fingiendo indignación. ¡Qué falta de respeto! Una niña hablando así en plena cena. Seguro es por culpa de ella, dijo señalando a la empleada. Está malcriando a tu hija, Alejandro. No me sorprende, pasa más tiempo con ella que contigo. Las palabras cayeron como cuchillos. El rostro de María se encendió de vergüenza. Los invitados comenzaron a murmurar aún más fuerte, algunos con sonrisas cómplices, otros con miradas de desprecio. Sofía se levantó de su silla, con lágrimas en los ojos. No digas eso. María es buena, es como mi mamá. Lucía se congeló. Y Alejandro, el millonario, cerró los ojos un segundo, dolido. Porque esas palabras tocaron una herida que él llevaba escondida hacía años, la muerte de su esposa, Elena, la madre de Sofía, ocurrida en un accidente que nadie comprendía del todo. Lucía aprovechó el silencio. Se levantó con teatralidad y, fingiendo tristeza, dijo: «Yo no merezco esto. Preparé esta noche para que fuera perfecta, y mira cómo termina, con una niña maleducada y una sirvienta llorando en mi mesa». María no podía más. Las lágrimas cayeron, calientes, sobre sus mejillas. Intentó disculparse, aunque no había hecho nada. «Perdón, señor, perdón, señora», balbuceó, no quería causar problemas. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, Lucía hizo algo imperdonable. Le tomó el brazo con fuerza, la empujó hacia un lado y gritó frente a todos: «Fuera de aquí. Y no vuelvas a poner un pie en esta casa». Un silencio sepulcral cubrió la mesa. Solo se escuchaba el llanto ahogado de Sofía. Alejandro no dijo nada. Solo miró, con la mandíbula apretada, sin moverse. Y eso fue lo que más dolió. María bajó la cabeza, recogió su delantal y salió. Afuera, la nieve caía sobre el jardín iluminado. Caminó con los zapatos mojados, sin abrigo, hasta perderse entre los árboles. Mientras tanto, dentro de la mansión, Lucía sonreía satisfecha. Los invitados, incómodos, levantaron las copas, intentando continuar la cena. Pero algo en el aire había cambiado. Porque en ese momento, Sofía corrió hacia su habitación, jurando en silencio que nunca más permitiría que trataran así a la mujer que la había criado. Y desde la ventana del piso superior, la niña observó cómo la silueta de María se alejaba bajo la nieve. Sin imaginar que esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más oscuro y sorprendente de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué crees que hará el millonario Alejandro después de ver a su hija llorando por la empleada? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete para no perderte el capítulo 2, porque lo que está por venir, te dejará sin aliento. Comenta también desde qué país estás viendo esta historia. La nieve cubría los jardines de la mansión de la Vega como un manto de silencio. Desde la ventana del piso superior, Sofía observaba cómo las huellas de María se iban borrando poco a poco, hasta desaparecer por completo bajo la tormenta. La niña no podía contener el llanto. Su pequeño corazón latía tan fuerte que parecía que iba a romperse. «No es justo», susurró, abrazando a su muñeca favorita. «No es justo, mamá». A veces hablaba con el retrato de Elena, su madre fallecida, que colgaba sobre la chimenea. Le contaba todo, cómo Lucía gritaba, cómo su padre parecía ausente y cómo María era la única que la abrazaba cuando tenía miedo de dormir sola. Esa noche, el retrato parecía mirarla con tristeza. Una ráfaga de viento golpeó la ventana, y Sofía, temblando, tomó una decisión. Tenía apenas 7 años, pero su determinación era más fuerte que la de muchos adultos. Agarró su abrigo, se puso las botas y bajó en silencio las escaleras. La cena aún seguía en el comedor, se oían risas forzadas, copas chocando y la voz chillona de Lucía intentando mantener su falsa sonrisa. Sofía aprovechó un descuido de los guardias y salió por la puerta lateral. La nieve era profunda, y el viento le cortaba el rostro, pero no se detuvo. «Voy a encontrarla», murmuró. «No puede irse sola, no esta noche». A varios kilómetros de la mansión, María caminaba sin rumbo. Llevaba el delantal apretado contra el pecho y el rostro empapado de lágrimas. La carretera estaba vacía, y cada paso le dolía más que el anterior. «¿Por qué, Dios mío, por qué tanta humillación?», susurró entre sollozos. Había soportado muchas cosas en su vida, pobreza, desprecio, hambre. Pero lo de esa noche fue distinto. No por las palabras, sino porque Alejandro, el hombre que alguna vez la miró con compasión, no hizo nada para detener la crueldad de su esposa. Recordó los primeros días en la casa. Cuando Elena, la primera esposa, aún vivía.
Era una mujer dulce, agradecida. Fue ella quien le dio empleo y la trató con dignidad. Y cuando Elena murió en aquel accidente misterioso, fue María quien sostuvo a Sofía en sus brazos durante noches enteras, cuando la niña despertaba gritando por su madre. Pero todo cambió con la llegada de Lucía. Una mujer hermosa por fuera, pero fría como el mármol. Desde el primer día la odió. Le molestaba ver cómo Sofía corría hacia María en lugar de buscar el abrazo de su nueva madrastra. Le dolía que Alejandro pareciera confiar más en la palabra de la empleada que en la suya. Y por eso, poco a poco, comenzó a destruirla. Mientras tanto, en la mansión, la cena había terminado. Los invitados se marchaban con sonrisas tensas y miradas incómodas. Alejandro se quedó solo en el comedor, mirando la copa vacía frente a él. Lucía entró con paso firme, fingiendo serenidad. Fue necesario, cariño. No podíamos permitir que una empleada nos humillara frente a todos. Alejandro levantó la vista. ¿Humillarnos? Su voz era baja, pero peligrosa. La única humillada esta noche fue ella, y tú lo sabes. Lucía fingió sorpresa. ¿Ahora la defiendes? Alejandro, por favor, estás dejando que esa mujer se meta entre nosotros. Él se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño. Basta, Lucía. Esa mujer cuidó a mi hija cuando tú ni siquiera eras parte de nuestras vidas. El rostro de Lucía cambió. Por un instante, sus ojos mostraron algo oscuro, casi enfermizo. Claro, dijo con una sonrisa torcida. Siempre ella. Siempre la pobre y buena María. Se acercó lentamente, con un tono que heló el aire. ¿Sabes, Alejandro? A veces pienso que, si no fuera por ella, quizá Elena aún estaría viva. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Nada, respondió Lucía, girándose con una sonrisa venenosa. Solo pienso en lo extraño que fue aquel accidente. ¿Y en quién estaba con ella esa noche? Alejandro quedó inmóvil. ¿Insinúas que María tuvo algo que ver? Lucía no respondió. Solo subió las escaleras, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el plomo. Horas después, cuando el reloj marcó la medianoche, un golpe seco en la puerta rompió el silencio de la mansión. Alejandro se levantó, confundido. Al abrir, quedó paralizado. Sofía, gritó, abrazando a su hija empapada de nieve. ¿Qué hiciste? La niña lloraba y apenas podía hablar. Fui a buscar a María, no la encontré, papá, se fue sola. Lucía apareció en lo alto de las escaleras, con una bata de seda blanca. Por Dios, Alejandro, esa niña podría haber muerto congelada. Todo por esa mujer. Alejandro no respondió. Solo abrazó a su hija, sintiendo que algo se rompía dentro de él. Tranquila, Sofía. Mañana mismo la buscaremos. Pero al amanecer, ya era demasiado tarde. En la carretera, un camión había encontrado un delantal azul abandonado junto a un puente. No había cuerpo, solo huellas, y una carta medio cubierta por la nieve. El conductor la llevó a la policía, y en cuestión de horas, Alejandro tenía el sobre entre sus manos. Su corazón se detuvo al leer el nombre escrito con letra temblorosa. Para el señor Alejandro de la Vega. Abrió el sobre. Dentro había una hoja empapada, con tinta corrida. Señor Alejandro, perdóneme si le fallé. No quise causar problemas. Yo solo quería que su hija tuviera una Navidad bonita, como las de antes, cuando la señora Elena vivía. Gracias por todo lo que hizo por mí. No se preocupe por mí, ya no seré una molestia para nadie. María. Alejandro apretó el papel contra su pecho. Por primera vez en años, lloró. No, no puede haber terminado así, susurró. Sofía, abrazada a él, sollozaba sin entender del todo. Lucía, al fondo de la habitación, sonreía levemente antes de girarse para ocultarlo. Pero el destino tenía otros planes. 3 días después, en una pequeña iglesia al borde del pueblo, el padre Tomás escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Era una mujer, cubierta con una manta vieja, con heridas en las manos y el rostro pálido. «Hija, ¿estás bien?», preguntó el sacerdote, sorprendido. La mujer levantó la vista, y sus ojos cansados se llenaron de lágrimas. «Padre, necesito confesarme». «Claro, hija, siéntate». «Pero antes», dijo, sacando algo del bolsillo, «necesito que guarde esto». Era un colgante de oro con una foto dentro. El padre lo abrió, y casi se le escapó el aire. Dentro estaba la imagen de Elena de la Vega y su pequeña hija Sofía. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó el sacerdote. María bajó la mirada.
Porque esa noche, la noche del accidente de la señora Elena, yo estaba con ella. Y lo que vi, podría destruir a toda esa familia. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que fue lo que María vio aquella noche del accidente de Elena? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete para no perderte el capítulo 3, porque el secreto que está a punto de revelarse, va a cambiarlo todo. Comenta también desde qué país estás viendo esta historia. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba en la madrugada. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y la nieve seguía cayendo sobre los techos del pequeño pueblo. Dentro, la luz de las velas iluminaba el rostro agotado de María. Había pasado 3 días escondida, con fiebre y heridas en las manos, intentando sobrevivir. El padre Tomás la miraba con preocupación. Hija, debes descansar. Estás débil. No, padre, respondió con voz baja. No puedo descansar. No mientras esa niña siga en peligro. El sacerdote frunció el ceño. ¿Peligro? ¿A qué te refieres, María? Ella respiró hondo. Miró el colgante de oro que tenía entre las manos y una lágrima cayó sobre él. Padre, necesito contarle la verdad. La verdad sobre la noche en que murió la señora Elena. 2 años atrás, la mansión de la Vega no era un lugar triste. Las risas llenaban los pasillos, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con las canciones de Sofía, que bailaba por toda la casa. Elena, la esposa de Alejandro, era una mujer bondadosa, sencilla, y profundamente querida por los empleados. Aquella noche, la última que María recordaría sin dolor, Elena se preparaba para salir. ¿Está segura de ir sola, señora? Preguntó María mientras la ayudaba a ponerse el abrigo. No te preocupes, querida. Solo voy a ver a mi amiga Laura. Es una reunión rápida, dijo Elena sonriendo. Pero había algo en sus ojos, un brillo extraño, una mezcla de miedo y decisión. María lo notó. ¿Pasa algo, señora? Elena dudó. No puedo contarte mucho, María, pero hay cosas que debo aclarar con mi esposo. Cosas que no cuadran en las cuentas de la empresa. La empleada sintió un escalofrío. ¿Está diciendo que el señor Alejandro? Elena negó con la cabeza. No, no él. Pero alguien muy cercano podría estar traicionándolo. María pensó que era solo un comentario más. No imaginaba que esa sería la última vez que vería con vida a su patrona. Horas después, mientras la lluvia caía sobre la carretera, María recibió una llamada. Era Elena. Su voz temblaba. María, escucha, no le digas a nadie que hablé contigo. Si algo me pasa, guarda esto, dijo, y se oyó el sonido de un golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta de su auto. ¿Señora Elena? ¿Qué pasa? Señora. La línea se cortó. A la mañana siguiente, la noticia corrió por todo el país. La esposa del empresario Alejandro de la Vega muere en trágico accidente de automóvil. Dicen que perdió el control en una curva y el coche cayó al río. Pero María siempre supo que algo no cuadraba. De vuelta en la iglesia, María apretó el colgante. Esa noche, no fue un accidente, padre. El sacerdote se inclinó hacia ella, en silencio. Yo estaba cerca. Fui porque la señora me llamó. Dijo que había descubierto algo importante. Cuando llegué al puente, vi otro coche. Un coche negro, sin placas, estacionado al costado de la carretera. Las manos de María temblaban. Había una mujer dentro. No la vi bien, pero cuando la señora Elena salió de su auto, la otra se bajó también. Discutieron. ¿Y qué pasó después? Preguntó el padre Tomás, con el corazón en la garganta. María bajó la mirada. Oí un grito. Luego, un empujón. Elena cayó hacia atrás, y el coche se deslizó hacia el río. El sacerdote se quedó mudo. ¿Estás diciendo que alguien la empujó? Sí. Y vi el rostro de esa mujer cuando las luces del auto la iluminaron. ¿Quién era, María? La mujer tragó saliva, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era Lucía. Mientras tanto, en la mansión, Alejandro observaba el retrato de su difunta esposa con el alma hecha pedazos. No podía dejar de pensar en la carta de María. Ya no seré una molestia para nadie. Cada palabra le dolía como un puñal. Lucía entró en la habitación con una bandeja de desayuno y su sonrisa habitual. Te traje café, cariño. No tengo hambre, respondió él, seco. Debes comer algo. No puedes seguir así por una sirvienta. No vuelvas a llamarla así. Gritó de pronto, rompiendo la taza entre sus manos. Lucía dio un paso atrás, fingiendo miedo. ¿Qué te pasa, Alejandro?
Esa mujer se fue por su cuenta. Tú la despediste. Él la miró fijamente. ¿Y por qué tengo la sensación de que tú querías que se fuera más que nadie? Lucía desvió la mirada. Estás delirando. ¿Dónde estabas aquella noche, Lucía? Preguntó él de golpe. La noche del accidente de Elena. La sonrisa de ella desapareció. Ya te lo dije 1000 veces, en casa, durmiendo. No, dijo él con voz firme. Ya hablé con el guardia. Dijo que no te vio hasta la madrugada. Lucía se tensó. ¿Qué estás insinuando? Alejandro se acercó lentamente. Que tú sabes más de lo que dices. Ella retrocedió, con la respiración acelerada. Estás loco. ¿Acaso crees que yo? Pero no terminó la frase. Porque en ese momento, el timbre de la puerta sonó. El mayordomo abrió, y un hombre vestido de negro entró con paso firme. ¿El señor de la Vega? Soy el padre Tomás. Alejandro lo miró, confundido. ¿El padre Tomás? ¿Qué ocurre? El sacerdote levantó un sobre. Encontramos esto. Es de María González. Está viva. Lucía palideció. ¿Qué? El padre Tomás continuó. Está herida, pero bajo mi cuidado. Dijo que tiene información sobre la muerte de su esposa. Y que usted debe saber la verdad. El silencio fue total. Lucía dio un paso atrás. Padre, no puede creer en las palabras de una mujer desequilibrada. Pero Alejandro no la escuchó. ¿Dónde está? Preguntó. En la iglesia de San Gabriel, señor. Alejandro no esperó más. Tomó su abrigo y salió corriendo. Lucía, desesperada, corrió detrás de él. Esa noche, el camino hacia el pueblo era oscuro y peligroso. La tormenta apenas dejaba ver la carretera. Alejandro conducía con el rostro tenso, mientras su mente revivía cada detalle del pasado. Las risas de Elena, la inocencia de Sofía, y las miradas extrañas de Lucía después del accidente. Si lo que dice María es cierto, murmuró para sí, todo este tiempo he estado durmiendo con mi enemigo. Detrás, en otro coche, Lucía hablaba por teléfono. Sí, se dirige a la iglesia. No puede llegar. ¿Entendido? Su voz era fría, sin emoción. Del otro lado, un hombre respondió con un sí, señora, y colgó. María, en la iglesia, rezaba en silencio. Sus manos seguían temblando. El padre Tomás la miraba preocupado. Hija, debes decirle todo al señor de la Vega cuando llegue. Ella asintió. Sí, padre. Ya no puedo callar más. La señora Elena merece justicia. Pero antes de que pudiera decir algo más, las luces se apagaron. Un ruido seco se escuchó en la puerta. Y luego, el eco de unos pasos. El sacerdote se giró. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Padre, susurró María, asustada. Y entonces, una voz femenina, helada, sonó desde la oscuridad. Te dije que no abrieras la boca, María. Lucía apareció entre las sombras, con una pistola en la mano. Sus ojos, fríos y sin alma, reflejaban la luz de una vela. Sabía que tarde o temprano volverías a hablar, dijo con una sonrisa torcida. Pero no lo permitiré. María retrocedió, horrorizada. ¿Vas a matarme, aquí? ¿En la casa de Dios? Dios no escucha a las mentirosas, respondió Lucía, apuntándola. Pero antes de que pudiera disparar, la puerta principal se abrió de golpe. Una ráfaga de viento apagó todas las velas. Y la voz de un hombre retumbó entre los muros. Lucía, suelta esa arma. Era Alejandro. Con el rostro empapado de nieve y los ojos llenos de furia. Lucía se giró, sorprendida. Alejandro, yo puedo explicarlo. Pero ya era demasiado tarde. Dale like, suscríbete para no perderte el capítulo 4, porque lo que ocurrirá en esa iglesia, te dejará sin respiración. Comenta también desde qué país estás viendo esta historia. El estruendo del portón al abrirse retumbó en toda la iglesia. El viento helado de la madrugada apagó casi todas las velas, dejando solo algunas llamas temblorosas que apenas iluminaban los rostros. Lucía, con el arma temblando en sus manos, giró lentamente. Alejandro avanzaba por el pasillo central, su abrigo empapado por la nieve, el rostro endurecido por la furia y el corazón desbordando incredulidad. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Dijo con voz grave, llena de un dolor contenido. Lucía sonrió, pero era una sonrisa rota, vacía. Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, Alejandro, limpiar tu vida de mentiras. María, refugiada tras el altar, miraba la escena con los ojos enrojecidos. No le creas, susurró, con voz débil. Ella mató a tu esposa.
El silencio se volvió espeso. Alejandro dio un paso más. ¿Qué estás diciendo, María? Lucía rió, un sonido frío que resonó entre los muros. ¿Vas a creerle a una sirvienta? Está enferma. Siempre ha estado obsesionada contigo, Alejandro. Desde el día que la contrató tu querida Elena, supe que algo en ella no era normal. Mentira, gritó María, saliendo de detrás del altar. Yo la vi, Alejandro. Esa noche, cuando tu esposa murió, ella estaba ahí. Lucía apuntó el arma directamente a su pecho. Cállate. No, exclamó María. No me voy a callar más. La señora Elena descubrió algo sobre tus empresas, Alejandro. Había transferencias a nombre de Lucía, dinero desviado a cuentas en Panamá. Quería hablar contigo, quería mostrarte las pruebas, pero ella. Lucía apretó el gatillo sin disparar, solo para asustarla. El eco del clic metálico llenó la iglesia. Cierra la boca, maldita. Alejandro la miraba, paralizado. Su mente giraba entre el pasado y el presente, entre las risas de su difunta esposa y la voz suave con que Lucía lo había envuelto en su telaraña. Lucía, murmuró con el alma desgarrándose. ¿Es cierto? Lucía bajó lentamente el arma, y sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Te amé, Alejandro. Todo lo que hice fue por ti. ¿Por mí? Su voz se quebró. ¿Matar a mi esposa? ¿Destruir a María? ¿Eso hiciste por amor? Ella dio un paso hacia él. No entiendes. Elena iba a arruinarlo todo. Iba a denunciar a tu socio, y tú habrías terminado en la cárcel junto a él. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme? Alejandro se acercó con furia. La empujaste al vacío, Lucía. María, con el rostro bañado en lágrimas, gritó. Yo la vi, Alejandro. Ella discutió con la señora Elena en el puente. Elena tenía en sus manos una carpeta con los documentos. Y cuando quiso irse, Lucía la empujó. Lucía comenzó a reír. ¿Y quién te va a creer a ti, una criada? No tienes pruebas, solo tu palabra. María sacó lentamente algo del bolsillo de su abrigo. Era un pequeño colgante dorado. Lo levantó con cuidado. Esto cayó del cuello de la señora Elena cuando cayó al río. Dentro hay una memoria USB, con las pruebas que recogió. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Eso es mío, gritó, perdiendo el control. En un segundo, volvió a apuntar el arma. El sonido del gatillo resonó como un trueno. Pero antes de que el disparo saliera, el padre Tomás se interpuso entre ambas. El disparo retumbó en las paredes. El sacerdote cayó al suelo, herido en el hombro. «Padre», gritó María, corriendo hacia él. Alejandro aprovechó el caos para abalanzarse sobre Lucía. Forcejearon entre los bancos, el arma cayendo al suelo, golpeando los escalones del altar. Los dos rodaron, el eco de sus gritos y el crujido de la madera llenando el templo. «Suéltame, Alejandro», gritó Lucía. «Tú no sabes lo que dices. Asesina», rugió él, sujetándola por las muñecas. La mujer logró zafarse, empujándolo con fuerza. Corrió hacia el arma, la levantó, pero una bala le atravesó el brazo. Un sonido seco, una explosión de dolor. Lucía cayó de rodillas, gritando. El disparo no vino de Alejandro. Vino de la puerta. Ahí, parada, con los ojos llenos de lágrimas y temblando, estaba Sofía. «Suéltala», gritó la niña, sosteniendo el arma del guardia de la mansión con ambas manos. Alejandro corrió hacia su hija, quitándole la pistola con cuidado. «Tranquila, hija, tranquila». Lucía, jadeando, intentó levantarse. «Alejandro, por favor, no lo entiendes. Yo te amaba». «No», dijo él, con voz firme. «No sabes lo que es amar». Se giró hacia María, que intentaba detener la sangre del hombro del sacerdote con un paño. «María, perdóname», susurró Alejandro, con los ojos empañados. «Por no haberte creído, por no haberte defendido». María negó con la cabeza, sollozando. «No me pida perdón, señor. Solo salve a su hija de todo esto». Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. La policía entró poco después, arrestando a Lucía, que lloraba y gritaba su inocencia mientras la sacaban de la iglesia. El eco de sus pasos se mezcló con el sonido de los rezos del padre Tomás, que a pesar del dolor, levantó la vista al cielo y murmuró. La verdad siempre encuentra su camino, aunque sea entre las sombras. Horas después, cuando la nieve había cesado, Alejandro y María se sentaron en los escalones del altar. El sol comenzaba a colarse por los vitrales,
tiñendo el suelo de colores cálidos. Todo terminó, dijo Alejandro, con la voz rota. María asintió. No, señor, apenas empieza. Él la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Ella sostuvo el colgante en su mano. La memoria USB tiene información sobre las cuentas, los socios, las personas que ayudaron a Lucía. No era solo ella, hay más detrás de todo esto. Alejandro suspiró. Entonces habrá que enfrentarlos. María lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Por la señora Elena, y por Sofía. Él asintió. Y por ti, María. Un silencio se extendió entre ambos. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de respeto, de comprensión profunda. Por primera vez, Alejandro vio a María no como una empleada, sino como la mujer fuerte y leal que había estado a su lado cuando todos los demás lo traicionaban. Semanas después, los titulares llenaron los periódicos. Lucía Ramírez, esposa del empresario Alejandro de la Vega, arrestada por homicidio y fraude financiero. Los medios no hablaban de otra cosa. Pero dentro de la mansión de la Vega, la vida comenzaba lentamente a sanar. Sofía jugaba en el jardín, su risa volviendo a llenar el aire. María la observaba desde la ventana, sonriendo. La casa volvió a tener vida, dijo una voz detrás de ella. Alejandro, con un semblante más sereno, se acercó. Gracias a ti, María. Ella sonrió tímidamente. Yo solo hice lo correcto. No, dijo él, acercándose un poco más. Hiciste mucho más que eso. Los dos se miraron en silencio. Había un brillo nuevo en sus ojos, una promesa muda de paz, y quizás algo más. Esa noche, en la pequeña capilla de la mansión, Alejandro encendió una vela frente al retrato de Elena. Descansa en paz, amor, susurró. La verdad salió a la luz. María entró detrás de él, en silencio. Colocó otra vela junto a la suya. Gracias por guiarme, dijo suavemente, mirando el retrato. El viento movió las cortinas, y durante un instante, ambos sintieron una calidez inexplicable, como si una presencia amable los envolviera. Alejandro tomó la mano de María y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. A veces, Dios usa el dolor para mostrarnos el camino correcto. Ella asintió. Y para recordarnos que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz. Las velas siguieron ardiendo, firmes, mientras la nieve caía lentamente afuera. La tragedia había terminado, pero en esa iglesia, esa noche, nació algo nuevo. Una esperanza, una redención, y un amor que el destino ya había escrito mucho antes de que ellos lo comprendieran. La lluvia caía con fuerza sobre los ventanales de la mansión de la Vega. El invierno había vuelto, y con él, una calma engañosa. Parecía que todo había terminado, pero en el fondo de aquella casa, algo, o alguien, aún no descansaba. María estaba en la cocina, preparando el desayuno de Sofía. El aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente, y por primera vez en meses, la niña reía. Mira, tía María, gritó Sofía, mostrando un dibujo. Somos tú, papá y yo, y la abuela Elena en el cielo. María sonrió con ternura. Qué bonito, mi amor, tu mamá debe estar muy orgullosa. Alejandro apareció en la puerta, con una taza de café en la mano. Parece que la paz volvió a esta casa, dijo con una sonrisa cansada. María lo miró. Sí, pero, no sé por qué siento que algo aún no termina. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y suspiró. Lucía fue condenada. La policía tiene pruebas suficientes. Ya no puede hacernos daño. María no respondió. Sus ojos se desviaron hacia la ventana. Afuera, un coche negro estaba estacionado frente al portón. No era de la policía. Y no era la primera vez que lo veía allí. Esa misma noche, cuando todos dormían, un ruido la despertó. María bajó las escaleras con una linterna en la mano. El viento golpeaba las persianas, pero el ruido no venía de fuera. Venía del despacho de Alejandro. Empujó la puerta lentamente. Sobre el escritorio, los documentos estaban revueltos, como si alguien los hubiera buscado con desesperación. Y en el suelo, una huella de barro. ¿Quién anda ahí?, preguntó, temblando. El silencio respondió. Solo el tic-tac del reloj de pared rompía la oscuridad. De pronto, un crujido. María giró la linterna hacia el armario del fondo. El reflejo iluminó una sombra. Una figura alta, con un abrigo oscuro. Antes de que pudiera gritar, una voz grave la detuvo. Tranquila, soy yo. Era Alejandro. Su rostro estaba pálido. Pensé que eras tú quien estaba aquí, dijo, mirando los papeles desordenados.
¿Qué demonios es esto? María negó con la cabeza. Yo también acabo de llegar. Alejandro recogió un sobre abierto del suelo. Dentro había una foto impresa, él, Lucía y un hombre de traje en un restaurante. En el reverso, una frase escrita a mano. Ella no actuó sola. ER. El color desapareció del rostro de Alejandro. ER, murmuró. Esas son las iniciales de Eduardo Ramírez. ¿Quién es? Preguntó María. Su hermano, respondió con un hilo de voz. El verdadero cerebro detrás de las empresas fantasma. Creí que estaba muerto. A la mañana siguiente, una visita inesperada alteró la calma. Una mujer elegante, de unos 40 años, llegó a la mansión. Dijo llamarse abogada Jimena Cruz, defensora de Lucía. Mi clienta desea hablar con usted, señor de la Vega, dijo con una sonrisa tensa. Dice que tiene información que podría cambiarlo todo. Alejandro cruzó una mirada con María. No tengo nada que hablar con ella. Lo entiendo, respondió Jimena, pero, si no la escucha, alguien más lo hará. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se marchó bajo la lluvia. María la observó por la ventana mientras subía al coche negro. El mismo coche que había visto la noche anterior. Esa noche, Alejandro no podía dormir. Encendió la chimenea del despacho y tomó el colgante que María había encontrado semanas atrás. Dentro, la memoria USB aún guardaba secretos. Abrió su computadora y comenzó a revisar los archivos. Había decenas de documentos, transferencias y nombres. Pero un video llamó su atención. Era una grabación de seguridad, fechada el día antes de la muerte de Elena. En el video, se veía claramente a Elena discutiendo con Lucía en el puente, pero no estaban solas. Un hombre de traje negro observaba desde lejos. Su rostro se vio solo por un segundo, pero era suficiente, Eduardo Ramírez. Alejandro se levantó bruscamente. ¿Está vivo?, gritó. María, que entraba en ese momento, lo miró sin entender. ¿Qué pasa? Eduardo. El hermano de Lucía. Él estaba ahí. Él grabó todo. Antes de que pudiera decir más, el teléfono fijo sonó. María lo atendió. Una voz masculina habló al otro lado. Si quieren que la niña siga viva, dejen de buscar. El teléfono cayó de su mano. Alejandro, dijo con voz quebrada. Era él. El caos se apoderó de la casa. Sofía no estaba en su habitación. La ventana estaba abierta y una cuerda colgaba hasta el jardín. El corazón de Alejandro se detuvo. Sofía, gritó, corriendo por el pasillo. María salió detrás de él, con lágrimas en los ojos. En el suelo, bajo la cama de la niña, había un sobre. Dentro, una nota. Si quieres verla con vida, ven solo al antiguo puente de San Rafael. Medianoche. Alejandro apretó el papel con rabia. Voy a traerla de vuelta. María intentó detenerlo. No puedes ir solo. Es una trampa. No tengo opción, respondió, con los ojos enrojecidos. Es mi hija. Minutos después, el coche de Alejandro desapareció bajo la lluvia. María, desesperada, corrió a la capilla y se arrodilló. Dios mío, protégelos. No permitas que el mal gane otra vez. Al abrir los ojos, vio algo extraño sobre el banco, un pequeño crucifijo de plata que no era suyo. Al tocarlo, notó que estaba manchado de barro, el mismo barro que había visto en el despacho la noche anterior. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No estaban solos en la casa. Mientras tanto, en el puente de San Rafael, el viento soplaba con furia. Alejandro bajó del coche y caminó hacia el centro del puente, bajo la lluvia. Una figura lo esperaba, envuelta en una capa negra. En sus manos, un pequeño lazo rojo. Del otro lado, se escuchó un sollozo infantil. Déjala ir, Eduardo, gritó Alejandro. No te ha hecho nada. El hombre levantó la cabeza, mostrando su rostro. Tenía los ojos idénticos a los de Lucía. Tu esposa arruinó todo. Mi hermana pagó por tus pecados, de la Vega. Ahora tú pagarás los tuyos. Un trueno iluminó el cielo. Detrás de él, Sofía lloraba, amarrada a un poste. Alejandro dio un paso al frente. Haz lo que quieras conmigo, pero suéltala. Eduardo sonrió. Qué noble. Pero ya es tarde. Sacó una pistola. El metal brilló bajo la lluvia. En ese instante, un grito rompió el aire. Alejandro. Era María. Había llegado corriendo, empapada, con el crucifijo en la mano. No dispares, gritó. Sé quién te está manipulando. Eduardo dudó por un segundo. ¿Qué estás diciendo?
María levantó el crucifijo. Esto estaba en tu coche. No es solo un símbolo. Tiene un chip dentro, y está conectado con alguien más. ¿Quién? Preguntó Alejandro. Tu propio socio, respondió María, con la voz temblando. El mismo que ayudó a Lucía a encubrir todo. Eduardo se quedó helado. No, no puede ser. Pero antes de poder reaccionar, un disparo resonó desde la colina. Una bala le atravesó el pecho. Cayó de rodillas, mirando al cielo, con una sonrisa extraña. Ahora, lo sabes todo, susurró antes de desplomarse. María corrió hacia Sofía y la liberó, mientras Alejandro sostenía el cuerpo del hombre bajo la lluvia. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Pero ninguno de los dos dijo una palabra. Sabían que aquello no había terminado. Porque el verdadero enemigo, aún estaba libre. ¿Te está gustando esta historia? ¿Quién crees que es el verdadero socio que estaba detrás de todo? Dale like, suscríbete para no perder el próximo capítulo, y comenta desde qué país estás viendo este video porque lo que viene en el capítulo 6 hará que todo cambie para siempre. El amanecer apenas comenzaba a colorear el cielo sobre Guadalajara. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de una pesadez insoportable, como si la noche anterior hubiera dejado una herida abierta en el alma de todos. María sostenía a Sofía entre sus brazos dentro de la ambulancia. La niña, envuelta en una manta, temblaba pero estaba a salvo. Frente a ellas, Alejandro observaba en silencio el cuerpo sin vida de Eduardo Ramírez, cubierto por una sábana blanca. Su rostro parecía en paz, pero su muerte había dejado demasiadas preguntas en el aire. Un policía se acercó a Alejandro. Señor de la Vega, encontramos esto en su bolsillo, dijo, entregándole una memoria USB ensangrentada. Parecía importante. Alejandro la tomó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Gracias, oficial. Horas después, en la mansión, el silencio era sepulcral. María preparaba un té para Sofía, mientras Alejandro observaba la memoria USB sobre su escritorio. No quería conectarla, pero sabía que debía hacerlo. Insertó el dispositivo en su computadora. En la pantalla, apareció una carpeta con un solo archivo, verdad-final MP4. Le dio clic. El video comenzó con el rostro de Eduardo, grabándose a sí mismo. Si estás viendo esto, es porque ya estoy muerto, decía con voz temblorosa. Pero no fui yo quien empezó todo esto. Lucía y yo solo éramos peones. El verdadero cerebro es alguien mucho más poderoso, alguien que siempre estuvo cerca de ti, Alejandro. El corazón del empresario latía desbocado. Eduardo continuó. Su nombre es Héctor Navarro. Alejandro se levantó bruscamente de la silla. No puede ser, murmuró. María lo miró sin entender. ¿Quién es él? Alejandro se pasó las manos por el rostro. Mi socio. Mi amigo desde la universidad. El hombre que me ayudó a construir todo lo que tengo. El mismo que ayudó a Lucía, susurró María, comprendiendo. Mientras tanto, en un despacho elegante al otro lado de la ciudad, Héctor Navarro observaba la noticia en la televisión. La pantalla mostraba, muere Eduardo Ramírez, principal implicado en el caso de La Vega. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Perfecto, susurró, apagando el televisor. Ahora solo falta uno. Tomó su teléfono y marcó un número. Es hora de cerrar el trato, dijo al auricular. No quiero que nadie más hable. De regreso en la mansión, Alejandro se levantó decidido. Voy a verlo. Necesito mirarlo a los ojos. No, dijo María, poniéndose de pie. Es peligroso. Ya no tengo miedo, respondió él con firmeza. Es hora de acabar con esto. María lo siguió sin pensarlo. Sabía que algo dentro de ella no la dejaría tranquila si lo dejaba ir solo. El edificio de Navarro Holdings era una torre de cristal que reflejaba el cielo gris. Alejandro y María entraron sin ser anunciados. Los guardias, confundidos, no se atrevieron a detenerlos. Subieron al último piso, donde Héctor los esperaba con una copa de vino en la mano. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa irónica. No esperaba una visita tan temprano. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, replicó Alejandro, con la voz temblando de rabia. ¿Por qué lo hiciste? Héctor dejó la copa sobre el escritorio con calma. Porque podía. Porque mientras tú jugabas a ser el buen esposo y el padre perfecto, yo me encargaba de que tu imperio creciera. Sin mí, nunca habrías llegado a nada. María lo interrumpió. Lucía mató a una mujer inocente por tus órdenes. Héctor la miró con desprecio.
Las criadas deberían aprender a quedarse calladas. Alejandro avanzó un paso. Te juro que si vuelves a hablarle así. Héctor levantó la mano. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? ¿Dispararme? No tienes pruebas. Todo lo que había en esas memorias está encriptado. Y los únicos testigos, ya no están vivos. De pronto, María dio un paso al frente, con algo oculto bajo su abrigo. Sacó un pequeño dispositivo. Tal vez no, pero ahora sí te tengo grabado. Héctor se congeló. María había encendido una grabadora en cuanto entraron. Tu confesión está registrada, señor Navarro. El empresario soltó una carcajada. ¿Y crees que eso te salvará? Con un movimiento rápido, sacó un arma del cajón de su escritorio y apuntó directamente a María. Dámela, ordenó. Alejandro se interpuso frente a ella. Baja el arma, Héctor. El hombre apretó el gatillo, pero un sonido ensordecedor lo interrumpió. El disparo rebotó en una columna de acero. El humo llenó la oficina. Los guardias irrumpieron en el momento exacto. Policía. Suelte el arma. Héctor levantó las manos, con una sonrisa venenosa. Esto no ha terminado, Alejandro. No sabes con quién te metes. Mientras lo esposaban, giró la cabeza y susurró. No me subestimes, aún tengo amigos en lugares donde ni imaginas. Días después, la prensa explotó. Empresario Héctor Navarro detenido por homicidio y corrupción. Pero Alejandro sabía que aquello era solo el principio. El dinero, el poder, siempre encontraban una forma de escapar de la justicia. Aún así, por primera vez en años, sintió paz. María, de pie junto a él, miraba el amanecer desde la terraza. Sofía jugaba en el jardín, riendo otra vez. ¿Crees que todo terminó? Preguntó ella suavemente. Alejandro sonrió con tristeza. La verdad nunca termina, María. Solo cambia de rostro. Pero mientras tenga a mi hija, y a ti, puedo soportar lo que venga. María bajó la mirada, sonrojada. Yo solo hice lo que debía. Él tomó su mano. No, hiciste mucho más que eso. Me devolviste la vida. Los primeros rayos del sol iluminaron sus rostros. Y, por un instante, ambos sintieron que el pasado se desvanecía entre la luz del nuevo día. Pero lo que no sabían era que, en una celda oscura, una mujer los observaba por una pequeña televisión portátil. Lucía. Su mirada ardía de odio. Y mientras apretaba los barrotes, murmuró. Esto no ha terminado, María. No mientras yo siga viva. ¿Crees que Lucía volverá para vengarse? Dale like, suscríbete para no perder el capítulo 7. Y comenta desde qué país estás viendo este video. Porque lo que viene a continuación hará que la venganza y el amor se crucen de una manera que nadie esperaba. La lluvia había cesado, pero el cielo sobre Guadalajara seguía encapotado, como si el mundo se negara a iluminar la ciudad después de los acontecimientos recientes. Dentro de la mansión de la Vega, el silencio era absoluto. Las paredes, que normalmente resonaban con risas o gritos, ahora solo reflejaban el eco de pasos cautelosos. Mariana, la empleada que había soportado meses de humillación, caminaba por el pasillo con el corazón acelerado, intentando organizar sus pensamientos mientras preparaba la habitación de los niños para que se sintieran seguros. Santiago y Leonardo jugaban en el salón, aunque sus juegos carecían del entusiasmo habitual. La tensión de los últimos días los había marcado profundamente, y la mirada de Mariana se posaba sobre ellos con mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía fallarles, que debía protegerlos a toda costa, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas que ni siquiera podía imaginar. De repente, un sonido metálico resonó en la casa. Mariana se detuvo en seco, tensando los músculos. Provenía del despacho de Alejandro. Al acercarse, vio cómo él examinaba una carpeta que parecía contener documentos antiguos y fotografías, imágenes que mostraban a Héctor Navarro en reuniones secretas, acompañado de Lucía y otros desconocidos. Cada fotografía parecía un golpe directo al estómago de Mariana, todo indicaba que la traición había estado más cerca de lo que imaginaban. Mariana, susurró Alejandro, sin levantar la vista de los documentos. Esto es más grande de lo que pensábamos. Héctor y Lucía no solo querían destruirme a mí, querían destruirnos a todos. Mariana tragó saliva, intentando mantener la calma. Tenemos que detenerlos antes de que vuelvan a actuar. No podemos permitir que lastimen a los niños otra vez. En ese momento, un ruido de pasos apresurados se escuchó en la entrada principal. Ambos se giraron y vieron a un hombre desconocido, empapado por la lluvia reciente, con un sobre en la mano. Su mirada era seria,
y su respiración, entrecortada. Soy Inspector Vargas, dijo, mostrando su placa. Tengo información sobre Héctor y Lucía. Lo que voy a entregarles puede cambiar todo lo que creen saber. Mariana intercambió una mirada con Alejandro. El miedo se mezclaba con una chispa de esperanza. Por primera vez en días, sentían que no estaban solos en esa lucha. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había fotografías, videos y documentos que probaban la conexión de Lucía con una red criminal que operaba desde hace años, y cómo Héctor había manipulado a todos para mantener su poder intacto. Esto, susurró Alejandro, sintiendo la adrenalina recorrerle las venas. Esto es suficiente para derribar a Héctor y a Lucía. Pero debemos actuar rápido. No podemos esperar. Mariana asintió, el rostro decidido. Sabía que la hora de enfrentar a los villanos había llegado. Mientras los niños dormían en la habitación, ella y Alejandro comenzaron a trazar un plan. Cada detalle contaba, cada movimiento podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Horas más tarde, la mansión se llenó de sombras. Alejandro y Mariana se movían con sigilo, revisando cámaras de seguridad y rutas de escape. La tensión era casi tangible, el aire se sentía pesado, cargado de promesas y amenazas al mismo tiempo. Mariana recordó todas las humillaciones y peligros que había soportado desde que entró a la casa. Pero ahora no había vuelta atrás. Estaba decidida a proteger a los hijos del hombre que, de alguna manera, había aprendido a confiar en ella. De repente, un sonido extraño proveniente del jardín alertó a Mariana. Se asomó por la ventana y vio una figura acercándose a la mansión. Su corazón dio un vuelco, era Lucía. Su rostro estaba cubierto por la sombra de una capucha, y su mirada, aunque parcialmente oculta, transmitía un odio que parecía capaz de cortar el aire mismo. Alejandro, susurró Mariana. Es ella. Alejandro salió de la sala, con la carpeta de pruebas en mano. Su mirada se cruzó con la de Mariana y, sin palabras, ambos entendieron lo que debían hacer. La confrontación final estaba cerca, y nadie podía garantizar que salieran de ella ilesos. Lucía avanzaba por el jardín, con pasos silenciosos pero seguros. Mariana respiró hondo, recordando cada insulto, cada amenaza que la mujer había lanzado durante meses. Sabía que esta vez no podía solo proteger a los niños, debía enfrentarse directamente a la amenaza. En el momento exacto, Alejandro abrió la puerta principal, con Mariana a su lado. Lucía se detuvo en seco al verlos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, la lluvia había cesado, pero el aire vibraba con electricidad, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Pensaste que podrías destruirnos y salir impune, dijo Alejandro con voz firme, aunque contenía un temblor de rabia. Pero todo termina hoy, Lucía. Lucía sonrió, una sonrisa fría y cruel, que parecía más una amenaza que una expresión de alegría. Todavía no entiendes, Alejandro. No sabes hasta dónde puedo llegar. Ni tú ni tu querida empleada podrán detenerme. Mariana dio un paso al frente, enfrentando la mirada de Lucía sin apartarla. Si te acercas a los niños, te arrepentirás, dijo con voz temblorosa, pero llena de determinación. Por un momento, las tres figuras se quedaron inmóviles, cada una evaluando a la otra, cada respiración un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. El destino de la mansión, de los niños y de todos los involucrados pendía de un hilo invisible, tan fino como la paciencia de quienes estaban a punto de luchar por sus vidas y su verdad. Y mientras la tensión crecía, un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la escena con un brillo dramático, como si el mundo mismo presenciara la inminente confrontación entre el bien y el mal, entre la protección y la venganza. ¿Crees que Mariana podrá proteger a los niños de Lucía? ¿Quién saldrá victorioso en esta confrontación mortal? Dale like, comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete para no perder el capítulo 8. Lo que viene a continuación, revelará secretos del pasado que nadie esperaba y pondrá a prueba la lealtad de todos. El viento soplaba con fuerza en la terraza de la mansión de la Vega, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y hojas mojadas. Mariana se mantuvo firme junto a Alejandro, los ojos fijos en Lucía, que avanzaba con paso silencioso pero amenazante por el jardín. Cada movimiento de la mujer estaba calculado, como si conociera cada rincón de la propiedad y supiera exactamente cómo manipularlos. No me subestimes, susurró Lucía, con una sonrisa que helaba la sangre. Esto apenas comienza. Alejandro respiró hondo, apretando los documentos y fotografías que habían recopilado durante días. Sabía que cualquier error podía costarles la vida. Mariana,
protégete. Y a los niños. Si algo sale mal, su voz se quebró, pero la determinación lo mantuvo firme. Mariana asintió. No voy a dejar que les haga daño. Ni a ellos, ni a ti. De repente, Lucía sacó algo de su abrigo, un pequeño dispositivo que emitía una luz roja intermitente. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana, dándose cuenta de inmediato de que no era un juguete. Una alarma y un aviso, respondió Lucía con frialdad. En 3 minutos, toda la mansión estará rodeada. Solo hay una salida segura, rendirse o morir. Alejandro y Mariana intercambiaron una mirada rápida. Sabían que no podían escapar, y mucho menos permitir que Lucía tuviera el control. Cada segundo contaba, y la tensión era insoportable. Sofía está arriba, dijo Mariana, con voz firme. Tenemos que sacarla de aquí antes de que algo ocurra. Con un gesto decidido, Alejandro tomó la mano de Mariana y corrieron hacia la escalera, moviéndose con rapidez silenciosa. Mientras ascendían, escucharon un ruido detrás de ellos, pasos rápidos y metálicos que marcaban la presencia de Lucía siguiéndolos, implacable. Cuando llegaron al cuarto de Sofía, Mariana la tomó entre sus brazos. La niña abrió los ojos, confundida y asustada, pero inmediatamente se calmó al sentir la presencia de Mariana. Alejandro revisó la ventana y vio que, efectivamente, la mansión comenzaba a rodearse de figuras en sombras, hombres de Lucía que habían aparecido de la nada. No podemos salir por la puerta, dijo Alejandro, con los dientes apretados. Nos obligarán a rendirnos. Mariana miró alrededor, buscando una alternativa. Sus ojos se posaron en el techo de cristal que cubría la terraza lateral. Podemos llegar al techo y saltar al jardín trasero, propuso. Si corremos, tenemos una oportunidad de escapar y contraatacar. Alejandro asintió. Sin perder un segundo, rompieron la cerradura de la puerta lateral y treparon con esfuerzo hacia el techo. Lucía los observaba desde el jardín, sonriendo con malicia. No creen que puedan escapar, gritó. Todo está bajo mi control. Pero Mariana y Alejandro no se detuvieron. Avanzaron por el techo con Sofía en brazos, hasta llegar al borde del jardín trasero. Bajaron con cuidado y, al aterrizar, se encontraron con la primera fila de hombres enviados por Lucía. La tensión alcanzó su punto máximo, cada sombra podía ser un enemigo, cada movimiento podía ser mortal. ¡Atrás!, gritó Alejandro, mientras empujaba a Mariana y se colocaba frente a los niños. Mariana sacó un spray de defensa que había guardado en su abrigo, rociando a los hombres más cercanos y creando la distracción suficiente para que Alejandro los derribara. Sofía lloró un momento, pero Mariana la abrazó, calmándola mientras corrían hacia el cobertizo donde Alejandro había guardado armas y herramientas de seguridad. Esto no termina aquí, susurró Lucía desde lejos, su voz cargada de odio. No mientras yo viva. Alejandro y Mariana entraron en el cobertizo, cerrando la puerta detrás de ellos. Respiraban con dificultad, pero la determinación brillaba en sus ojos. Sabían que Lucía no se detendría hasta destruirlos por completo, y que Héctor Navarro, desde la cárcel, aún tenía influencia para manipular los hilos del peligro. Tenemos que planear nuestra próxima jugada, dijo Alejandro, apoyando a Sofía en una pequeña silla y limpiándole las lágrimas. Lucía y Héctor creen que tienen el control, pero esta vez nosotros también tenemos armas, información, pruebas, en nosotros mismos. Mariana asintió, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. Sabía que la venganza de Lucía sería brutal, pero también sabía que no podían ceder. Por primera vez, sintió que no estaba sola, y que Alejandro confiaba en ella como jamás había confiado a alguien en toda su vida. Un silencio tenso se apoderó del cobertizo, solo interrumpido por la respiración agitada de los tres. Afuera, Lucía comenzaba a reorganizar sus hombres, planeando el próximo movimiento, mientras la ciudad parecía dormir ajena a la guerra que se libraba en aquella mansión. Mariana cerró los ojos por un instante, recordando todas las humillaciones que había sufrido, todas las veces que se sintió pequeña e impotente frente a la crueldad de Valentina y de Lucía. Ahora, con Sofía en brazos y Alejandro a su lado, sabía que todo ese dolor tenía un propósito: sobrevivir, proteger y, finalmente, vencer. No podemos permitir que gane, dijo Mariana, con voz firme. No esta vez. Alejandro le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Juntos, dijo. Contra ellos. Hasta el final. Y mientras la tormenta pasaba y el cielo empezaba a aclarar, los tres se prepararon para lo que sabían sería la batalla más peligrosa de sus vidas.
Una batalla en la que cada secreto descubierto y cada mentira revelada decidiría no solo su destino, sino el de los que más amaban. ¿Podrán Mariana y Alejandro sobrevivir al ataque de Lucía? ¿Será este el momento en que todo se revele o solo el inicio de algo más oscuro? Dale like, comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete para no perder el capítulo 9. Porque lo que viene a continuación, marcará el verdadero enfrentamiento entre la venganza y la protección. El cielo sobre Guadalajara empezaba a despejarse, pero la mansión de la Vega seguía envuelta en sombras y tensión. Mariana, con Sofía entre los brazos, y Alejandro, a su lado, avanzaban con cautela por el jardín trasero, buscando un lugar seguro desde donde planear su siguiente movimiento. Cada paso era calculado, cada crujido de las hojas secas bajo sus pies les recordaba que Lucía no estaba lejos. De repente, un grito cortó el aire, un hombre de Lucía había encontrado una entrada lateral. Mariana reaccionó de inmediato, apartando a Sofía y sujetando un palo de madera que encontró en el suelo. Alejandro bloqueó la entrada, empujando al intruso con fuerza. La pelea fue breve pero intensa. Alejandro y Mariana lograron someter al hombre, pero sabían que no sería el último. «Vienen más», advirtió Mariana, respirando con dificultad. «Tenemos que encontrar un lugar donde puedan cubrirnos los muros y prepararnos». Alejandro asintió y la condujo hacia un cobertizo abandonado que utilizaban como almacén. Adentro, comenzaron a organizar lo que podrían usar como armas improvisadas, palos, cadenas, hasta herramientas de jardinería. Sabían que Lucía contaba con hombres armados, pero también sabían que la sorpresa estaba de su lado. Mientras Mariana revisaba las ventanas, escuchó un sonido familiar, pasos suaves, calculados. Su corazón se detuvo por un instante. Lucía había logrado acercarse sin ser vista. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer apareció frente a ellos, con la capucha retirada, mostrando un rostro lleno de odio y determinación. «Pensaste que podrías escapar de mí», dijo Lucía, con voz fría. «Pero esto es mi terreno. Y ustedes, mis piezas más fáciles de mover». Mariana dio un paso adelante, protegiendo a Sofía con su cuerpo. «No te atrevas a acercarte a ella», dijo con firmeza. «Ni un paso más». Lucía sonrió con desprecio y levantó las manos, mostrando que no tenía armas visibles. Sin embargo, Alejandro sabía que no confiaba en ella por su apariencia. Lucía era calculadora y peligrosa. «Esto no termina hoy», susurró Lucía. «Pero tal vez podamos hacer un trato, si eres lo suficientemente inteligente para sobrevivir». «No habrá trato», dijo Alejandro. «Esta vez, todo termina aquí y ahora». De pronto, desde afuera, se escuchó un ruido que hizo que todos giraran la cabeza. Uno de los hombres de Lucía estaba intentando flanquearlos. Mariana reaccionó rápido, lanzando un objeto metálico que lo hizo caer al suelo. Lucía, sorprendida, retrocedió unos pasos, pero su mirada ardía con furia. «Tontería», gruñó. «¿Creen que esto es suficiente para detenerme?» Alejandro aprovechó el momento y cerró la puerta del cobertizo con fuerza, bloqueando la entrada con una cadena que había encontrado. Mariana respiró hondo, mirando a Lucía directamente a los ojos. «No podemos dejarnos intimidar», dijo. «Hemos perdido demasiado para retroceder ahora». Lucía se rió, un sonido cortante que resonó en el cobertizo. «Ya veremos quién tiene más fuerza y determinación». El enfrentamiento se convirtió en un juego de estrategia. Cada movimiento contaba, cada palabra podía ser un disparador de violencia. Mariana y Alejandro trabajaban en perfecta sincronía. Mientras uno distraía a Lucía, el otro aseguraba que Sofía permaneciera segura. La tensión era insoportable, y el miedo estaba mezclado con la adrenalina que los mantenía alerta. De repente, Lucía hizo un movimiento rápido, intentando arrebatar a Sofía de los brazos de Mariana. Con reflejos que solo la desesperación puede otorgar, Mariana giró sobre sí misma y logró bloquear a Lucía, empujándola hacia atrás. Sofía gritó, y Alejandro intervino al instante, sosteniendo a Lucía contra la pared. «Esto termina hoy», gritó Alejandro. «Ríndete o te detendremos, pero no harás daño a nadie más». Lucía lo miró, con una mezcla de odio y desafío. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. La lluvia del día anterior había dejado charcos en el jardín, reflejando sus rostros tensos y la luz del sol que se colaba entre las nubes. Finalmente, Lucía dio un paso atrás, respirando con dificultad. Esto no ha terminado», dijo con voz temblorosa, pero con determinación. «Pero, hoy no muero». Alejandro y Mariana la observaron mientras se alejaba,
desapareciendo entre los arbustos y sombras del jardín. La amenaza no había terminado, pero al menos habían ganado tiempo. Mariana bajó a Sofía al suelo, abrazándola con fuerza. Lo logramos, por ahora, susurró Mariana, con lágrimas mezcladas de alivio y miedo. Pero tenemos que estar preparados. Alejandro se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Mariana. No estás sola, dijo con firmeza. Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos. En ese instante, mientras el sol rompía finalmente entre las nubes, los tres se miraron, sabiendo que la calma era solo momentánea. Lucía estaba viva, y Héctor, desde la cárcel, aún podía influir desde las sombras. Pero por primera vez, Alejandro y Mariana sintieron que tenían la fuerza para enfrentar cualquier cosa, juntos. El juego de la venganza continuaba, pero esta vez, estaban listos. ¿Crees que Lucía volverá más fuerte y peligrosa? ¿Lograrán Alejandro y Mariana proteger a Sofía de la próxima amenaza? Dale like, comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete para no perder el capítulo 10, donde se revelarán los secretos más oscuros y la verdad sobre Héctor y Lucía. El amanecer sobre Guadalajara era tibio, pero la mansión de la Vega permanecía envuelta en una calma tensa, como si el mundo contuviera la respiración esperando lo que estaba por suceder. Mariana, Alejandro y Sofía estaban reunidos en la sala principal, revisando nuevamente los documentos que probaban las fechorías de Héctor y Lucía. La sensación de victoria era efímera, sabían que la verdadera confrontación aún no había terminado. De repente, un ruido metálico resonó en el jardín. Mariana tensó los músculos y sostuvo a Sofía más cerca de su pecho. Alejandro corrió hacia la ventana y vio a Lucía, acompañada de dos hombres armados, acercándose lentamente a la entrada principal. Su mirada era más fría, más calculadora que nunca. Esto no termina hasta que yo lo decida, susurró Lucía con voz firme y amenazante. Alejandro respiró hondo y tomó la mano de Mariana. Estamos listos, dijo. Hoy se acabará todo. Los tres se movieron con sigilo hacia el despacho, donde habían preparado un plan estratégico, cámaras de seguridad, luces de alarma y una grabadora oculta con la confesión de Héctor Navarro. Sabían que Lucía confiaba en la sorpresa y la intimidación, pero esta vez, ellos tenían las pruebas y la ventaja. Cuando Lucía irrumpió en el hall principal, Mariana y Alejandro activaron las alarmas y encendieron las luces, sorprendiendo a los hombres que la acompañaban. Los hombres intentaron reaccionar, pero fueron inmovilizados rápidamente gracias a las herramientas que Alejandro había preparado con cuidado. Lucía, al ver que sus planes estaban siendo neutralizados, perdió un instante la compostura. Mariana aprovechó y se acercó lentamente, manteniendo a Sofía protegida entre sus brazos. Lucía, dijo con voz firme. Esto termina hoy. Lucía sonrió con odio, pero había un matiz de sorpresa en su expresión. Creí que me subestimarían, dijo. Pero veo que han aprendido a jugar. Alejandro intervino, mostrando la grabadora que contenía la confesión de Héctor Navarro. No solo nos subestimaste a nosotros, dijo. También subestimaste la verdad. Todo está grabado. Todo será entregado a la policía. Los ojos de Lucía se abrieron con incredulidad al escuchar su propio nombre junto al de Héctor en la grabación. Comprendió, finalmente, que sus manipulaciones habían llegado a un final inevitable. Intentó reaccionar con violencia, pero los hombres de seguridad de Alejandro, alertados por las alarmas, la rodearon rápidamente, inmovilizándola. Mariana respiró hondo, sintiendo como el peso de meses de miedo, humillaciones y peligro comenzaba a desaparecer. Sofía, ajena a todo, jugaba con la manta que Mariana le había dado mientras la abrazaba, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Alejandro se acercó a Mariana y la tomó de la mano, mirando cómo Lucía era llevada esposada hacia los vehículos de la policía que esperaban afuera. Lo logramos, dijo. Por fin podemos respirar. Mariana sonrió con lágrimas en los ojos. Y no solo sobrevivimos, ganamos. Por los niños, por nosotros, y por la verdad. Horas después, la noticia explotó en los medios. Lucía y Héctor Navarro detenidos por homicidio, corrupción y conspiración. La ciudad observaba atónita cómo la red criminal que había acechado durante años finalmente caía. Alejandro y Mariana, aunque exhaustos, se sintieron aliviados, sabiendo que los días de miedo habían quedado atrás. Esa noche, en la terraza de la mansión, Alejandro sostuvo a Sofía en brazos mientras María los acompañaba. La ciudad estaba iluminada por las luces lejanas, y un viento suave recorría el lugar, llevándose consigo los últimos restos de tensión. Hoy termina un capítulo oscuro,
dijo Alejandro, mirando a Mariana. Pero el futuro, nuestro futuro, comienza ahora. Mariana sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de Alejandro. Sí, comienza ahora. Y no habrá nada que nos pueda separar. En la distancia, se escucharon los últimos sonidos de los vehículos policiales, mientras la ciudad lentamente recuperaba su ritmo normal. La venganza, la traición y el miedo habían dejado paso a la verdad, la justicia y la paz. Sofía bostezó y se acomodó entre ambos, segura y protegida, mientras Mariana y Alejandro se miraban, sabiendo que habían enfrentado a los peores demonios de sus vidas y habían salido victoriosos. El sol finalmente se alzó completamente, bañando la mansión en una luz dorada. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía posible. La justicia había triunfado, el amor y la lealtad se habían impuesto, y la esperanza se había instalado de nuevo en sus corazones. El pasado había sido oscuro y cruel, pero el presente era suyo. ¿Te imaginas todo lo que Mariana y Alejandro pasaron para llegar hasta aquí? La verdad y la justicia siempre encuentran su camino, pero solo si hay valentía y corazón. Comenta desde qué país estás viendo la historia y si quieres más historias llenas de drama, misterio y emoción como esta.